Televisión Universitaria, el canal de Santa Cruz. El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista bastante especial. Vamos a estar hablando sobre lo que son los precios de las materias primas y la economía boliviana. En tal sentido, hoy tenemos a nuestro entrevistado, que es Samuel Alarcón Gambarte, quien nos va a estar comentando su perspectiva. Antes de cederle la palabra a Samuel, queremos mencionar brevemente su perfil. Él es economista por la UNSA, tiene una maestría en Georgetown University y por la Universidad Alberto Hurtado. Se ha desempeñado como consultor e investigador senior en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Samuel actualmente es doctorando en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene varias publicaciones académicas. Es importante señalar que una de estas investigaciones ha sido premiada por el Banco Central de Bolivia en Encuentro de Economistas de Bolivia. Una de las publicaciones, dos en realidad de las publicaciones sobre la cual vamos a estar conversando un poco el día de hoy, está relacionada con lo que son los shocks de precios internacionales bajo un contexto de incertidumbre y lo que es la enfermedad holandesa y el mercado laboral en Bolivia. Estimado Samuel, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado la invitación al programa Economía y Negocios. Hola Alejandro, mucho gusto, un placer estar acá contigo y felicitarte por tu programa y muy agradecido por tenerme acá y por la entrevista. Gracias, Samuel. Vamos a comenzar haciendo un comentario general. Bueno, en la economía, para todos aquellos que nos escuchan, hay un famoso modelo, que es el modelo TNT, así como la dinamita que explota, ¿no es cierto? Donde en primera instancia, especialmente cuando hay la dependencia de un recurso natural, pueden existir precios buenos y al momento, de forma inicial, vemos que todo está bien, ¿no es cierto? Hay divisas, hay ingresos. El problema es cuando los precios caen. Eso vamos a estar conversando un poco el día de hoy. Samuel, no sé si nos puedes mencionar desde tu perspectiva cuál es la situación de los precios internacionales en el contexto actual. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Vale, perfecto. Bueno, en general todos estamos familiarizados con el problema geopolítico que está ocurriendo actualmente, que ha generado un shock de volatilidad en los precios internacionales. Hago énfasis en que es un shock de volatilidad porque es un cambio, si se puede decir así, en la varianza de las series temporales de los precios internacionales, que ha aumentado en sí la incertidumbre a nivel internacional en las cotizaciones de los precios, principalmente de los commodities, los precios de los commodities en general y principalmente de los minerales, del gas y del petróleo. Si bien se están incrementando, pero la volatilidad de estos precios también está cambiando. Entonces, es un escenario de alta incertidumbre y se podría entender esto como un shock de precios, un shock de volatilidad que ha sido primero no anticipado por la mayoría de los agentes económicos y por otro lado que es un shock que, según en sí los expertos, se lo consideraría temporal, transitorio. Entonces, después de este periodo de perturbación, se debería volver a estabilizarse. Pero en general se podría describir este periodo como un proceso de alta incertidumbre en las cotizaciones de los precios internacionales, con un incremento que es transitorio. Una perfecta definición
de lo que es un shock de volatilidad. Podemos verlo, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de los precios del petróleo. Si recordamos, por ejemplo, a finales de febrero, cuando sale la noticia de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, estaba alrededor de los 90, luego 95 dólares, pasa los 100 dólares, 110 dólares, 120 dólares. Ayer estábamos viendo las noticias y hoy está a menos de 100 dólares. Entonces, ahí cuando hablamos de variabilidad, estamos diciendo, obviamente, de que hay grandes movimientos o fluctuaciones al alza, pero también a la baja, ¿no? Entonces, eso indudablemente es un elemento que refleja la incertidumbre. Puntualmente, si hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva de los precios del petróleo, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Por qué estas altas periodos de gran persistencia o inclusive gran variabilidad en fluctuaciones bastante bruscas? Y estamos hablando de pocas semanas, ¿no? Pocos días. Sí, totalmente. En sí, una de las principales causas, si se podría decir así, bueno, es el problema geopolítico que actualmente está ocurriendo. Recientemente Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo por parte de Rusia. Eso también ha generado ruido en los mercados internacionales. El proceso bélico que está ocurriendo actualmente en Europa también ha generado más ruido en los mercados internacionales de materias primas, y todos estos procesos geopolíticos están afectando a la forma en que los mercados internacionales ajustan los precios de los commodities a nivel mundial. Entonces es natural que durante estos procesos de incertidumbre política que ocurre a nivel global, y estas políticas económicas proteccionistas y más aún políticas tan, si se podría llamar así, políticas tan nuevas o extravagantes como cortar la importación de petróleo de Rusia por parte de los Estados Unidos, claramente genera un alto nivel de incertidumbre a nivel mundial, y obviamente va a generar cambios en las cotizaciones del petróleo, pero más allá de los cambios en sí, va a generar un mayor nivel de volatilidad en la cotización del precio del petróleo. Entonces, principalmente está asociado a este contexto geopolítico que estamos viviendo actualmente, ¿no? Gracias, Samuel. Cuando hablamos puntualmente, mencionaba los precios de las materias primas, precio del petróleo, energía, metales, productos agrícolas. Hay algo en economía que se llama enfermedad holandesa. No sé si usted nos podría explicar a qué se refiere en economía el fenómeno de la enfermedad holandesa y si Bolivia tiene características de esta enfermedad. Sí, claro. A ver, la enfermedad holandesa hace referencia a una frase que se refiere a la maldición de los recursos naturales. Por lo general se piensa que países que tienen grandes dotaciones o reservas de recursos naturales, principalmente no renovables, tienden a presentar tasas de crecimiento económico menores que aquellos países que no tienen estas reservas de recursos naturales. Y esta es una maldición, se lo entiende así como una maldición, ¿no? Porque si somos tan ricos en recursos naturales, no podemos crecer más. Y precisamente a esto se asocia el concepto de enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa en sí son 4 características principales que se presentaría en una economía que tiene una alta o una gran cantidad de recursos naturales. 4 características. Primero, la apreciación del tipo de cambio real. Segundo, la desindustrialización del sector manufacturero. Tercero, el incremento en los precios en los sectores de servicios. Y 4, el incremento en el salario real. Esas son las 4 características o síntomas, si se podría decir así. Y si una economía tiene esos síntomas, lo que se espera es que en el mediano plazo comienza a disminuir la tasa de crecimiento económico, precisamente porque el sector manufacturero empieza a disminuir su dinámica de crecimiento económico. Entonces es un fenómeno
sumamente preocupante. Ahora bien, son estas 4 características. La apreciación del tipo de cambio real. Partamos por ahí. ¿Qué se entiende por la apreciación del tipo de cambio real? Y en sí, ¿cómo se podría evaluar esto en la práctica? Y si Bolivia tiene este problema. Claramente, para evaluar el concepto de enfermedad holandesa hay que ver si Bolivia presenta estas 4 características. En sí, la literatura a nivel nacional en Bolivia, hay diferentes investigaciones que han tratado este tema de la enfermedad holandesa. Se me viene a la mente, por ejemplo, el trabajo de Cerezo, que es un trabajo que no es reciente, pero que testea principalmente estas 4 características o síntomas. Personalmente también he realizado el trabajo de shocks de precios internacionales bajo incertidumbre estocástica, donde los resultados del modelo presentan ciertas similitudes, si se podría decir así, con las características de la enfermedad holandesa. Y bueno, existe otra serie de trabajos. En sí, cuando nosotros nos referimos a esta enfermedad, nuevamente vuelvo a las 4 características. 1, la apreciación del tipo de cambio real. Con respecto a este tema de la apreciación del tipo de cambio real, ¿qué dicen los datos en Bolivia? Para analizar este tema del tipo de cambio real, lo que hay que ver, o lo que generalmente se hace en la literatura, es ver los desalineamientos cambiarios. Se analiza el tipo de cambio real de mediano plazo, que es el comportamiento que tendría normalmente el tipo de cambio real, y luego se ve cómo el tipo de cambio observado real fluctúa alrededor de este tipo de cambio real de equilibrio, es la metodología BER. Se han hecho muchos trabajos en Bolivia alrededor de esta metodología y por lo general también las instituciones como tal y el Banco Central estima también un modelo BER para ver los desalineamientos cambiarios. Y bueno, generalmente lo que se hace es explicar el tipo de cambio real por sus fundamentos. Se trata de explicar con la apertura comercial, la inflación, la política fiscal, la política monetaria. Se hace una ecuación del tipo de cambio real y se ve la proyección de esta ecuación con variables suavizadas. Y se obtiene una proyección suavizada del tipo de cambio real de mediano plazo de equilibrio y se ve el desalineamiento cambiario. Eso técnicamente hablando es lo que se hace y lo que se ha hecho en Bolivia. Mi última experiencia con este tipo de modelos fue en 2019, a finales de 2019. Estimé y vi los resultados de este modelo y noté que ya existían desalineamientos cambiarios hacia la apreciación. Eran muy leves. Si uno ve la tendencia, efectivamente la tendencia es negativa del tipo de cambio real, pero lo que uno tiene que preguntarse es si los desalineamientos cambiarios son significativos, es decir, si están por encima de las bandas de confianza de esta proyección de mediano plazo del tipo de cambio real. Y en su momento, cuando se hacía este experimento, se podía ver que ya existían presiones a una apreciación del tipo de cambio real. Entonces, en base a mi experiencia, podría sostener de que existe evidencia, por lo menos con datos hasta 2019, de que existen desalineamientos cambiarios que tienden a la apreciación del tipo de cambio real. Entonces, ese sería un síntoma que podría estarse dando en la economía nacional. Obviamente hay que investigar más el tema, hay que actualizar la información y revisar los modelos. Haciendo un paréntesis ahí, Samuel, cuando usted hizo su estimación al 2019, estábamos hablando de un desalineamiento del tipo de cambio real menor al 5%, menor al 10%. ¿En qué magnitud? Al 2019. Sí, claro, el tema es que el desalineamiento hay que entenderlo como que el tipo de cambio real observado se desvía de los intervalos de confianza del tipo de cambio real de mediano plazo.
y aproximadamente era de un 2-3%. Entonces, no, tampoco es que es... 2-3%. Tampoco No es que superaba el 5% en ese tiempo. Sí, por lo que recuerdo. Pero nuevamente es lo que el modelo mostraba, y obviamente eso puede haber cambiado actualmente. Bueno, el otro... Continuamos, por favor. Perfecto, gracias Alejandro. El otro síntoma es la desindustrialización del sector manufacturero, y esa es cuando la enfermedad holandesa, si se puede llamar así, se vuelve peligrosa, porque el sector manufacturero de la economía empieza a ralentizarse, empieza a crecer de una forma más lenta, y naturalmente existe este proceso de desplazamiento de los factores productivos, es decir, la fuerza laboral y el capital comienza a moverse del sector manufacturero al sector que está en auge. En este caso sería el sector petrolero. Entonces, a medida que los agentes económicos ven que el sector petrolero está en auge económico, ellos se dan cuenta que la remuneración al factor productivo es más rentable en el sector petrolero, y los trabajadores y el capital comienza a moverse a ese sector, ¿no? Ahora, obviamente eso implica un supuesto de perfecta movilidad de factores productivos entre sectores económicos, lo cual es debatible en Bolivia. Con respecto a este tema, no he logrado ver qué dicen los datos, no podría sostener qué dicen los datos del sector manufacturero. Se me viene a la cabeza la investigación de Cerezo. Él no encuentra evidencia de que haya este fenómeno. Sin embargo, el modelo de equilibrio general que he estimado en su momento, igual con datos hasta 2019, mostraba evidencia de que podría existir una suerte de desplazamiento de factores productivos. Y uno dice, bueno, factores productivos, pero no necesariamente del sector manufacturero al sector petrolero, sino puede ser un desplazamiento de factores productivos del sector manufacturero a un sector de bienes que no necesariamente tiene que ser el sector petrolero, sino puede ser el sector minero, ¿no? O el sector informal. Entonces, ahí tal vez la definición estrictamente de enfermedad holandesa hay que ser un poco más generales en la definición de este síntoma. Entonces, lo que podría decir en este aspecto es que lo referente a la desindustrialización o este aspecto de un crecimiento más lento del sector manufacturero, hay que analizarlo con detalle, en Bolivia. Y después está el otro síntoma que hace referencia a los precios del sector de servicios. En general, la inflación en Bolivia ha sido baja, entonces este no sería un síntoma. Y por último tenemos el tema de los incrementos sustanciales en el salario real, que ahí hay que ver, hay que hacer un análisis de causalidad, si es que estos incrementos en el salario real están originados por estos shocks de precios internacionales. Resumiendo, de las 4 características principales o síntomas que podría tener una economía bajo la enfermedad holandesa, no podríamos afirmar que Bolivia está en una enfermedad holandesa, pero lo que sí se puede analizar es que al menos 2 síntomas es necesario ser cuidadosos y analizar en detalle, y tratar de plantear políticas económicas para poder contrarrestar posibles problemas económicos que surgen en estos aspectos. Y claramente el primero es la apreciación del tipo de cambio y estos posibles desalineamientos del tipo de cambio real, y por el otro lado el tema de la industria manufacturera nacional, ¿no? Entonces son estos 2 aspectos. No podría decir que existe enfermedad holandesa, pero lo que sí puedo decir en base a mi experiencia y la investigación que he realizado es que estos 2 aspectos, la apreciación del tipo de cambio real y la ralentización del sector manufacturero, son determinantes, y Bolivia necesita diseñar políticas públicas para que en el futuro, si esto llega a ser un problema, se pueda contrarrestar con política económica. En función de
esas dos características que potencialmente se cumplirían, bueno, el tema de la apreciación del tipo de cambio real, sí, eso sí estamos seguros, ¿no es cierto? Hay una discusión si es que el tema del tipo de cambio real, por ejemplo, es un factor de competitividad o no para los exportadores, ¿no? Usualmente, si vemos las noticias, si vemos el sector exportador como tal, siempre dice hay que devaluar el tipo de cambio para dar mayor competitividad. En relación con esto, el tipo de cambio es una variable de política que puede influir o no en el sector externo. Y bueno, ahí hay una definición, ¿no? Lo que es la condición Marshall-Lerner. Y el segundo es los salarios. Los salarios también, si los salarios se incrementan en mayor medida que la productividad, esto puede ser un factor negativo ahora sí para la competitividad, digamos, o para que los productos bolivianos puedan tener, valga la redundancia, sean más competitivos o tengan no sé, menores precios, por ejemplo, en mercados internacionales. Dadas estas dos características de enfermedad holandesa. Gracias por la pregunta, Alejandro. Bueno, con respecto a este tema de la apreciación del tipo de cambio real, bueno, primero hay que establecer que Bolivia tiene un sistema de tipo de cambio Crowling-Peck. No es un tipo de cambio fijo y podría emplear el tipo de cambio como una variable de política económica. Sin embargo, la cuestión es cuán efectivo puede ser hacer uso de esta variable. Como muy bien lo decías, hay condiciones, una es la condición Marshall-Lerner, que te dice que bajo ciertas condiciones, estimaciones econométricas que se hacen específicamente a las elasticidades de las funciones de exportación e importación de un país, bajo ciertas condiciones, una devaluación sí significaría una mejora en la balanza comercial. Rápidamente se me vienen a la cabeza trabajos que se han hecho y muchos de estos trabajos sostienen que la condición Marshall-Lerner en Bolivia no se cumple. Entonces, una devaluación no necesariamente significa una mejora de la competitividad automática y por tanto una mejora de la balanza comercial. Por lo contrario, puede generar otros efectos negativos como un problema en las expectativas de los agentes económicos, que puede estar ligado a las expectativas de inflación, y también generar problemas en el sistema financiero a través de la bolivianización. Entonces, el tipo de cambio es una variable que se la puede usar como política económica, pero que puede generar efectos adversos. Pero claramente lo que dices es necesario también que mejoremos la competitividad, porque si no podemos mejorar la competitividad a través de cambios en el tipo de cambio nominal, a través de una devaluación, se debería poder mejorar la competitividad a través de otros mecanismos. Es decir, el tipo de cambio real puede cambiar no solamente por cambios en el tipo de cambio nominal, sino por cambios en la competitividad. Es decir, si nosotros nos volvemos más eficientes, más competitivos, producimos mejores bienes, más baratos y de mejor calidad, desde esa perspectiva podríamos estar mejorando, por lo menos en el mediano plazo, nuestras capacidades productivas y de esa manera, progresivamente, comenzar a vender más al resto del mundo y comprar menos. Y mejorar nuestra balanza comercial y nuestras recaudaciones de divisas. Y mucho de esto hace referencia también, hay un concepto que está de moda, que lo he escuchado bastante, que hace referencia a la sustitución de importaciones. A algunos países les ha funcionado, a otros no, un concepto que es antiguo, que se lo está trayendo al debate actualmente, pero la pregunta es, bueno, si se va a hacer sustitución de importaciones en Bolivia,
tiene que estar acompañada de mejoras en la competitividad. Porque si no se mejoran nuestros productos, si nuestros productos son caros y de mala calidad, entonces, ¿por qué vas a obligar a los consumidores a comprarlos? Si tú puedes acceder a un producto más barato y de mejor calidad que está hecho en China, que está hecho en Perú, y eso te genera mejor bienestar, mayor utilidad a un menor costo. Entonces, necesariamente los procesos de sustitución de importaciones que tienen la mejor intención, tienen que estar ligados a mejoras de la competitividad, que claramente no pueden estar por el lado de devaluaciones del tipo de cambio nominal, pero sí tienen que estar por el lado de mejoras en las capacidades productivas de las empresas. Tenemos que mejorar la forma en que producimos. Si nosotros analizamos los datos de productividad laboral a nivel de Latinoamérica y comparamos el caso de Bolivia, nos vamos a dar cuenta que estamos por detrás de muchos países y de socios comerciales que lo hacen mejor que nosotros y que naturalmente después nosotros terminamos comprando de una u otra forma los productos que ellos hacen porque son mejores productos y son más baratos. Entonces, el tema de mejorar la balanza comercial, mejorar nuestras ventas con el resto del mundo, tiene que ir por el lado de, más que una devaluación del tipo de cambio nominal, tiene que ir por el lado de un plan de mediano plazo de mejora de la competitividad, mejorar la productividad laboral, dotar de tecnología, innovación tecnológica para mejorar la producción de los bienes. Y en la medida que eso se haga de forma sostenible y creíble, en el mediano plazo se esperaría que se pueda disminuir los costos marginales, se pueda disminuir todos los costos asociados, incrementar la capacidad productiva y finalmente poder sustituir de forma correcta nuestras importaciones. Entonces, por ese lado se podría lograr. Ahora, también se han hecho estudios de esta condición Marshall-Lerner del tipo de cambio por sector. Y lo que se puede ver es que claramente en el sector petrolero y en el sector minero, la condición Marshall-Lerner no se cumple. Pero podría existir evidencia, y en su momento lo analicé, de que se puede demostrar de que la condición Marshall-Lerner estaría cercana a cumplirse en el sector manufacturero. Entonces, ese es otro detalle y a veces es necesario desagregar el análisis y ver que la condición sí se puede cumplir en ciertos sectores y en otros no. Pero si tendría que dar una opinión respecto a este tema, me mantengo en esa idea de que viene por el lado de mejoras en la competitividad. Producir mejor y más barato en el mediano plazo puede ser más rentable que una devaluación nominal de corto plazo. Se menciona que para que una empresa, especialmente si quiere competir afuera, ¿no es cierto?, y quiere que le vaya muy bien, tiene que manejar dos variables. Una es ofrecer el producto o el servicio a la mejor calidad posible y la otra al menor precio. Las empresas exportadoras de bienes y servicios que logren desarrollar esos dos atributos tienen el éxito, ¿no es cierto? Pero para poder conseguir esos dos atributos, la mejora en la competitividad, lógicamente hay un mundo de cosas y como usted mencionaba, el tema de la tecnología, la productividad, el tema de los costos es algo muy importante, ¿no? Posiblemente esa sea una política que hay que desarrollar más en nuestro país. Lastimosamente, estimado Samuel, el tiempo está muy limitado, siempre el tiempo es una restricción permanente. Para culminar nuestra entrevista quisiéramos hacerle dos preguntas. La primera de ellas es si la economía boliviana está inmersa en lo que es una vulnerabilidad de precios, o dicho de otra manera, si nuestra economía es vulnerable a los precios internacionales y si fuera así o no, ¿cuál sería el canal de transmisión en el cual los precios internacionales influyen sobre la economía boliviana?
Ok, bueno, es una pregunta bastante compleja y que es bueno analizarla por partes. Bueno, primero, los mecanismos de transmisión de los shocks de precios internacionales se lo puede analizar por los agentes económicos de una economía. El primer agente que puede internalizar estos shocks y generar cambios en la economía nacional, en este caso y en la economía boliviana como tal, es el gobierno, ¿no? El gobierno, cuando hay un shock positivo de precios internacionales, tiene mayor espacio fiscal para ejecutar políticas fiscales expansivas, y es lo que ha pasado en Bolivia. A medida que han aumentado y mejorado las cotizaciones de las materias primas, entonces Bolivia ha aumentado el espacio fiscal, ha tenido mayor capacidad de ejecutar política fiscal expansiva, y tanto de gasto corriente como de gasto de capital, y eso ha generado también cambios, si se puede decir, en el corto plazo en la producción, por el lado del gobierno. Luego, por el lado de los agentes económicos, por el lado de las empresas, la mejora en los precios internacionales naturalmente genera un mayor dinamismo en el sector exportador del país, y eso va a generar un aumento en la producción de ese sector. Pero estamos hablando que muchos de estos sectores exportadores de gas natural y de minerales están fuertemente ligados con el gobierno, entonces estos dos agentes podrían ir relacionados. Pienso que uno de los principales mecanismos en Bolivia de los shocks de precios internacionales es a través de la política fiscal. Otro mecanismo es, claramente cuando los precios internacionales están altos y se logra mayor espacio fiscal, se ejecutan políticas económicas expansivas. Ahora, ¿qué pasa cuando los precios están bajos? Cuando los precios están bajos, como no se tiene un diseño de política económica contracíclica sólido, entonces lo que se trata de hacer es mantener la política fiscal expansiva con endeudamiento interno y externo, ¿no? Entonces, naturalmente, eso genera otro tipo de desequilibrios macroeconómicos. Entonces, pienso que el principal mecanismo ha sido a través de la política fiscal. Se ha generado mayor espacio para ejecutar políticas fiscales expansivas, y eso en cierta forma ha generado aumentos en la producción. Pero ahí hay que hacer un análisis serio, porque es como el debate: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Que el shock exportador ha generado una época de mayores recursos económicos, y esto ha permitido al gobierno generar una política fiscal expansiva y aumentar la producción en corto plazo. ¿Eso ha sido primero? ¿O es el gobierno solo a través de la política fiscal expansiva el que genera mayor actividad económica? Entonces, ahí hay que hacer un análisis de causalidad. ¿Cuál es el efecto causal, ¿no? Pero pienso que ese es el principal efecto. Y este tema de que a medida de que el gobierno dispone de mayores recursos, puede generar mayor inversión pública. Pero, nuevamente, algo que creo que he estudiado es que si bien cuando la economía goza de buenos precios internacionales, y esto permite al gobierno ejecutar inversión pública para mejorar el crecimiento, por lo menos en el corto plazo, es necesario recordar que la inversión pública es una condición necesaria para Bolivia, pero no es suficiente para el crecimiento económico sostenible de mediano plazo. No es la panacea de la política económica, es necesaria pero no suficiente. Tiene que estar acompañada de otras políticas integrales de crecimiento de mediano plazo. Entonces, creo que ese es el principal mecanismo en Bolivia de shocks de precios internacionales. Perfecto. Gracias, Samuel. Y así brevemente, como hemos mencionado, por razones de tiempo, hemos sobrepasado el tiempo. ¿Cuál es, si pudiéramos poner un grado de vulnerabilidad de la economía boliviana a los precios internacionales? Por ejemplo, bajo, medio, alto, sensible, no sensible. ¿Podríamos poner alguna categoría?
Sí, bueno, sería mejor cuantificarlo, ¿no? O cuantificarlo, exactamente. Compararlo con los demás países, tal vez es un ejercicio más complejo, pero por lo menos el modelo que he estimado en su momento, el modelo de shocks de precios internacionales, se ha estimado con datos de Bolivia, y bueno, los resultados mostraban que en ese momento, o sea, con esos datos de 2019, el riesgo o la vulnerabilidad era media, pero estamos hablando de datos de 2019. Entonces, obviamente el modelo tiene que retroalimentarse con todo lo que ha pasado desde 2019 y eso puede cambiar, pero no creo que haya mejorado. Muchísimas gracias, Samuel, le agradecemos por su tiempo. Realmente nos ha dado una perspectiva bastante interesante sobre lo que son los precios de las materias primas y la economía boliviana. No sé si usted tiene algo que comentarnos, algo adicional de lo que hemos hablado. No, Alejandro, más bien agradecerte. Muchas gracias por el espacio. Creo que es necesario estos espacios de debate. Muy agradecido también de que me permitas en cierta forma mostrar los resultados de una investigación que en su momento se la hizo pensando en contribuir a la política económica de Bolivia, y que bueno, que por lo menos con estos espacios se logra un poco difundir las investigaciones y los resultados que se hacen, de los modelos y las investigaciones que se realizan. Simplemente agradecerte y felicitarte por esta iniciativa. Me parece una muy bonita iniciativa y nada, desearte lo mejor y un abrazo. Muchas gracias, Samuel. Lo vamos, por favor, queremos comprometerlo para una segunda parte del programa. Más adelante, en un futuro cercano, podemos estar hablando de las reglas fiscales. Porque la segunda parte de esto son las reglas fiscales, ¿no? Dada la importancia de los precios de las materias primas. Sí, con mucho gusto, Alejandro. Gracias, Samuel, le agradecemos. En tal sentido, vamos a una siguiente pausa y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gestión con valor. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección especial dedicada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En tal sentido, vamos a ver las principales actividades que se han desarrollado durante la semana y vamos a mencionar dos puntualmente, ¿no? La primera es que se ha iniciado un proceso de carnetización para los nuevos estudiantes de la facultad, y de igual manera otra actividad también que se ha desarrollado está relacionada con el proceso de inscripciones. Como bien sabemos, en la universidad y por lo tanto también en la facultad se está realizando o se va a realizar el registro de materias para el semestre 1 2022. En tal sentido, vamos con las notas principales. Como cada inicio de semestre, la facultad realiza el proceso de carnetización para los estudiantes nuevos que ingresaron a estudiar una de las 5 carreras. Se tenía previsto realizar este proceso durante 2 días y en la cual se contó con la presencia de las autoridades, quienes fueron los encargados de hacer la entrega de los carnet facultativos. Sí, la verdad que es un placer poder recibir a los nuevos estudiantes a la facultad junto a las direcciones de carrera. En esta oportunidad se le hace la entrega, como ya es habitual en la facultad, del carnet universitario. El carnet universitario que certifica su condición de estudiante en la facultad, pero además que tiene adherido muchísimos beneficios adicionales al uso de este carnet. Es una satisfacción, ¿no?, ver a los jóvenes entregándoles este documento que los acredita, ¿no?, oficialmente como estudiantes de la carrera. Muy agradecido con nuestra autoridad, con nuestras autoridades por cumplir con este documento que es muy importante.
De una manera fácil y sencilla, se procedió a la entrega de su carnet a los estudiantes que asistieron durante el día martes y miércoles. Sí, gracias a las autoridades por brindarnos y crear este carnet para nosotros, el cual nos beneficia en los cines, en el CBA. Bueno, fue primeramente entregar lo que eran los requisitos del carnet de identidad fotocopia, ya que la verdad el proceso fue rápido, nos tomaron la fotografía y tuvimos que esperar un solo instante para que nos entreguen nuestro carnet. Y gracias a las autoridades por otorgarnos el carnet, la atención fue rápida, solo tuvimos que entregar la fotocopia del carnet. Ahora, los estudiantes podrán gozar de descuentos y promociones con más de 15 empresas que forman parte del carnet facultativo. Nosotros ya tenemos Nuestro carnet facultativo. ¿Y vos qué esperás? Desde tempranas horas de hoy, los postulantes asistieron a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para rendir la prueba de suficiencia académica, modalidad de ingreso a la universidad. Sí, en estos momentos estamos dando una visita y realmente es complacido, primero por el apoyo que están prestando el personal docente, que son nuestros colegas quienes vienen a ver y hacer la toma del examen, y al personal administrativo de logística. Entonces quiero agradecer la total organización. Sé que el trabajo es arduo, son más de 2.200 estudiantes, entonces amerita una atención. Sin embargo, doy gracias a todo el equipo que está trabajando para que se lleve con normalidad y tenga un buen servicio. Más de 1.200 postulantes fueron los que rindieron la prueba y en esta ocasión conversamos con algunos de ellos quienes nos comentaron su emoción al salir de la prueba. Pues nos entregaron una ficha donde sale nuestra nota y me saqué 91 sobre 100. ¿Para qué carrera te has postulado? Para ingeniería comercial. ¿Cómo te sentís ahora? Muy feliz y porque estudien mucho, que tengan mucha fe y que también que estudien porque no puedes pedir a Dios si no estudias también. Que vengan, no tengan miedo a postularse. Las carreras aquí que ofrecen son muy buenas. Sin duda alguna, la PCA fue totalmente un éxito y próximamente los resultados con las mejores calificaciones serán parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy tuvimos una sesión y una entrevista principal dedicada a lo que son los precios de las materias primas y la economía boliviana. En tal sentido, vamos a ofrecer algunas de las conclusiones que hemos analizado con nuestro entrevistado especial. En primer lugar, vamos a señalar de que en el contexto actual la situación es de shocks de volatilidad, existe fuertes fluctuaciones en los precios de las materias primas. En primer lugar, hemos tenido movimientos bastante bruscos al alza. Recientemente igual han existido fuertes caídas en los precios de las materias primas, por eso es que se viene el nombre de shock de volatilidad. Por otra parte, también hemos discutido un fenómeno que existe en economía que se llama el fenómeno de la enfermedad holandesa. Usualmente la enfermedad holandesa sucede cuando un país depende de recursos naturales y esto lógicamente viene en atribución a lo que son los Países Bajos en Europa, valga la redundancia, cuando en 1960 descubrieron grandes volúmenes de gas natural. Al principio todo estaba muy bien, sin embargo, con el pasar del tiempo, esa buena situación se cambió en una situación desde luego económica no deseada. Y para ello, en nuestra entrevista del día de hoy, se ha mencionado de que para que exista enfermedad holandesa deben existir 4 características. La primera es una apreciación del tipo de cambio real, lo cual se cumple en Bolivia. En segundo lugar, de que exista un proceso de desindustrialización. Hablamos del sector manufacturero. Esta segunda característica no se tiene la suficiente evidencia
Luego, otra tercera característica es incrementos significativos en los precios de los servicios, lo cual tampoco se tiene una evidencia significativa. Y finalmente, la cuarta característica es elevados o incrementos significativos en los salarios reales de la economía, lo cual sí existe evidencia. De estas cuatro características, para la economía boliviana, al menos dos se cumplirían, por lo tanto, digamos que existiría alrededor de un 50% de evidencia de enfermedad holandesa. Desde luego, el problema de estos síntomas es como cualquier enfermedad, y esto relacionando con ciencias de la salud, es que se debe tratar fundamentalmente para no afectar la competitividad y el crecimiento de la economía en el largo plazo. Si tuviéramos que definir una categoría a qué tan vulnerable es la economía boliviana a las materias primas, según la conclusión de la entrevista es que tuviera una vulnerabilidad media. Y por otra parte, cuando vemos lo que es el canal de transmisión de los precios de las materias primas sobre la economía boliviana, fundamentalmente las podemos ver desde el lado del gobierno, desde el lado de los ingresos de los recursos naturales, puntualmente hidrocarburos, también podríamos señalar minerales, y desde la perspectiva de las empresas, ¿no? Hablamos básicamente empresas exportadoras. Podemos concluir que cuando los precios de las materias primas están en incrementos significativos, son épocas de vacas gordas, digamos. Sin embargo, el problema está cuando los precios bajan, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas serían las principales conclusiones de nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que ustedes puedan ver nuestro reprise los días domingos a las 20 horas y los días sábados para ver nuestro próximo programa. Les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en una próxima sesión de Economía y Negocios. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Se ha preguntado cuál es la edad de mayor riesgo para que la osteoporosis se apodere de